Vamos al capítulo 11 de Lucas, por favor. Y vamos a leer de los versículos 1 en adelante, por favor. ¿Sí? Voy a leer de manera yo, y después nos vamos a unir en oración, por favor, después de leer. Síganme con su vista y leemos esta parte de la palabra de nuestro Dios. Dice: estaba entonces enfermo, es Juan, es Lucas, dije, ¿verdad? Lucas, capítulo 11, perdón, Lucas 11. Segundo, Lucas 11. Aquí está. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, dice, de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Oremos al Señor. Padre soberano, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos delante de ti, Señor. Y en esta hora, Padre, para poder escuchar tu palabra, nos hemos acercado con un corazón, Señor, sincero, purificado, Señor, así lo creemos, de mala conciencia, para poder presentarnos ante ti, Señor, adorarte. Te hemos cantado, hemos confesado nuestros pecados, Señor, te hemos adorado. Y ahora, Señor, a través, Padre soberano, de este tiempo, de la exposición de tu palabra, te rogamos que en el nombre de Jesús abra nuestros corazones, los prepares como buena tierra, Señor, para poder recibir esta palabra, que sea de fortaleza, de edificación para nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, por favor, a que lo que hoy escuchemos, Señor, sea solamente palabra tuya. Que de mis labios, amado Padre, con tu Espíritu Santo me dirijas a solamente decir palabra tuya, Señor, no palabra humana. Y que juntos podamos, Señor, ser entendidos con tu Espíritu Santo para poder abrazar esa palabra tuya y ser hacedores de esa misma palabra. Por favor, rogamos tu guía, dirección y tu iluminación con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, lo que hemos estado viendo en esta hora ya desde el mes de septiembre, sí empezamos a ver la parte de que a veces nosotros nos hacemos esclavos, ¿no?, de las situaciones que pasan, las circunstancias que se nos presentan en día con día. Y la vez pasada decíamos que ya no tenemos por qué estar siendo sujetos otra vez a ese yugo de esclavitud, porque muchas veces las preocupaciones, las atribulaciones nos abruman, nos preocupan también, y terminan esclavizándonos a nosotros, o terminamos nosotros haciéndonos esclavos de cada circunstancia. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la verdad, decíamos la semana pasada. Dice la Escritura: y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres.
Pero recordamos aquella historia de Pedro, aquella historia de aquellos incrédulos, aquellos que se desviaron, los Gálatas de otro evangelio, no porque hubiera habido otro diferente, sino porque había personas que perturbaban y diciendo o confundían a aquellas Gálatas en aquella época. Y muchos de nosotros hoy quizás no estemos siguiendo otro evangelio, decíamos, pero muchas veces somos confundidos, o por las circunstancias, decíamos hoy hace un rato en el estudio, ¿verdad? A veces somos confundidos. Bueno, soy predestinado, pero ¿seré salvo o no seré salvo? Y muchas cosas que se nos presentan. Y aquí lo que nos enseña la Escritura, ahora vamos a hablar acerca de la oración. Hay un tiempo de preparación, decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que tenemos que prepararnos, nuestras lámparas, como decíamos el domingo pasado, mantenerlas como encendidas. Y recordamos también, podemos recordar y hacer memoria la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cuántas mujeres eran? 10. A ver, estamos como ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón, verdad? Les acabo de decir, las 10 vírgenes, ¿cuántas mujeres eran? 10, hermanos, ¿ya ven? Era para ver si estábamos despiertos o no, claro que sí. 10 ¿qué? Mujeres. Estaban divididas, ahora sí, hagamos cuenta. 5 eran ¿qué? Prudentes. ¿Y 5 qué? Insensatas. Y aquellas prudentes que llevan sus lámparas y ya todo preparado. Pero las insensatas dijeron, no, pues, hay que tardar, ¿verdad? Allá compramos, o allá pedimos, más bien, ¿no? Y llegó el esposo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parábola? Y se apagó su ¿qué? Su lámpara. Denos más, por favor, aceite para que nuestras lámparas estén prendidas. ¿Y qué dicen mujeres? No. Vayan que ustedes y compren allá, porque si no, llegará aquí el esposo y entonces fueron las mujeres a comprar. Llegó el esposo y ¿qué pasó, hermanos? Encontraron la puerta ¿qué? Cerrada. Ya no hubo más. Hermanos y hermanas, en las circunstancias de la vida le llamamos vicisitudes, circunstancias cambiantes, porque podemos estar bien en este momento, podemos estar el día de mañana con alguna dificultad, tribulación. ¿Y cómo está siendo nuestra reacción en cada circunstancia? Pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración, hermano? A ver, levanten. Vamos a hacerle como aquellos en la prosperidad, los de 5 minutos, los de 10, los de 15. A ver, ¿dónde hay más fila, no? No, hermanos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Muy poco. ¿Cuánto es poco? ¿Una hora? Media hora, dice mi hermana. ¿Cuánto? Media hora. ¿Verdad? ¿Cuántas veces en el día? ¿Una? ¿Ustedes cuántos estuvieron en la escuela dominical? ¿Cuántos llegaron a la escuela dominical desde pequeñitos? Apenas ayer. Había un canto. Nada más 2. Había un canto muy que habla acerca de la oración. 3 veces oraba, ¿qué? Y 3 veces oraba, ¿qué? El profeta Elías. ¿Cuántas veces ora usted? Una vez, y es que menos de 1 hora, ¿sí? Fíjense bien, hermanos. El versículo 1 dice así en el Evangelio de Lucas. Aconteció que estaba Jesús, como dice, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan que enseñó a sus discípulos. Los discípulos no sabían orar. De hecho, una muestra más atrás o adelante se narra de que los discípulos no estaban ni siquiera acostumbrados ¿a qué? A orar. Versículo 2, y le dijo, esta respuesta de Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿qué? Del mal. ¿Qué oración es? ¿Se la sabe? Seguro. Muy bien. ¿Entiende la oración? ¿Sí o no? ¿Sí, hermanos? En su momento, dice mi esposa. Esta oración, cuando Jesús enseña esta oración, enseña a orar, más adelante les va a decir cómo deben de orar,
y no solamente repetir, ¿sí? Pero miren, hermanos, las circunstancias que nosotros hoy estemos pasando, las pasamos no dándonos cuenta que el Señor Jesús ya nos respondió. Y seguimos nosotros, ¿qué? Aferrados a ¿qué? A creer que aún no recibimos respuesta, porque la esperamos a nuestra manera. Dijo así Jesús: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. ¿Y qué le añadió? Santificado que sea tu nombre. Reconociendo, al decir esto, nos reconocemos quién es nuestro Padre Celestial, que no es cualquier Padre, es un Padre eterno, y que su nombre es ¿qué? Santificado, que es un Dios ¿qué? Santo. Es decir, hermanos, cuando leemos en el capítulo Juan, en el versículo 5, en el capítulo 15, leemos que no podemos hacer nada apartados ¿de quién? De Jesús. No podemos hacer nada apartados del Señor. Y dice así: venga ¿qué? Tu reino. Y después dice: hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesucristo como suficiente y único Salvador? Levanten la mano. ¿Se le cayó algo, hermano, o se arrepintió? No. Levantemos la mano, manténganla bien levantada. Todos hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Son todos, y gracias a Dios, gloria a Dios. Esperemos ahora sí que la segunda pregunta seamos todos. La Escritura dice, después de santificados en tu nombre, dice que venga ¿qué? Tu reino. Leímos y estudiamos algo en el estudio hace rato acerca del reino de Dios. Y ahora, hermanos, Jesucristo tiene 3 oficios. Hizo 3 oficios en la tierra. ¿Se acuerdan de esos 3 oficios? ¿Qué pasó, hermana? No, ¿ya ve cómo si queremos estudios? Oficios, 3 oficios en su ministerio. Profeta, sacerdote y rey. 3, profeta, sacerdote, ¿qué? Y rey. 3 oficios, ¿sale? Profeta, ¿por qué? Más bien, él es la palabra encarnada, la revelación especial, como la palabra que encarnada anunciaba que las buenas nuevas, su evangelio mismo de Jesucristo, ¿sí? Como profeta cumplía esa función. Sacerdote, ¿por qué sacerdote? ¿Se acuerdan? Hace rato decíamos, en Levítico había relaciones o maneras de relacionarse del pueblo de Israel o del pueblo para con Dios a través de sacrificios, de ofrendas, de muchas cosas. Llega Jesucristo, el Mesías, y en Hebreos 9 decimos, porque ahora tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? Decíamos en Hebreos también, en el capítulo 4 también así lo explica. Es decir, todo lo que era en el Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo que iba a venir. Hoy en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy, ya Jesucristo cumple esa sombra, lo hace que ahora realidad, de manera que ya no es necesario sacrificar animales, presentar ofrendas como panes sin levadura, ya no es necesario eso. Eso servía para el perdón de los pecados de una manera temporal, pero ahora Jesucristo se presentó como ese sumo ¿qué? Sacerdote. Recordemos que en la antigüedad había en el tabernáculo, el atrio antes de entrar al lugar santísimo, había esa parte de la mesa de la proposición, ¿sí? Había también un lugar que se llama el lugar ¿qué? Santo, el lugar santo primero, ¿sí? Donde ahí también estaban los sacerdotes ministrando. Y había un lugar que se llamaba el lugar ¿qué? Santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, solamente él, el sumo sacerdote, para ofrecer ¿qué? Los pecados de él y del pueblo. Y lo hacía una vez al año, ¿sí? De manera, hermanos, que entonces Jesucristo se presenta ahora como ese ¿qué? Sumo sacerdote, habiendo hecho un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificios, sino que ahora Jesucristo hizo ese sacrificio una vez y ¿qué? Y para siempre. Por eso es nuestro sumo ¿qué? Sacerdote. ¿Y por qué rey? Eso nos cuesta más, ¿verdad? ¿Por qué rey? Porque gobierna en todo lugar. Pues debería, ¿verdad? Sí, porque gobierna en todo. Acuérdense que Dios
fue quien tomó la condición de ¿qué? De hombre, de siervo. ¿Y la hizo en quién? En la persona de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo es totalmente humano, totalmente Dios. Él es rey. ¿Sí? Y además, porque Él inauguró el reino ¿qué? Eterno. Decíamos hace un rato, cuando estaba el Antiguo Testamento, en el estudio decíamos, esta edad, el Antiguo Testamento, se anunciaba el reinado, ¿sí? Ya la llegada de un Mesías, de un rey. Primeramente el pueblo de Israel eligió a quién, a Saúl. No era la voluntad de Dios, pero eligió ¿qué? A Saúl. Y después eligió a quién. El pueblo no, sino Dios mismo eligió a quién, a David. Y ahí empieza la monarquía de una manera terrenal. Pero Jesucristo, como ese Mesías, inaugura ¿qué? El reino eterno. Con su llegada, irrumpe la historia, inaugura el reino, es decir, la edad venidera. Esa es la parte de la situación, por eso Él es rey. Ahora, hermanos, todos levantamos la mano y dijimos, yo he recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, a mí. ¿Sí? Y lo que decía mi hermana Marce tiene mucho sentido, porque gobierna ¿qué? En todo lugar decían, pues debería. Ahora levanten la mano si usted le ha dejado reinar a Jesucristo, en su corazón, en su hogar y en sus decisiones. Levanten la mano. ¿Sí? ¿Seguros? Ven. A veces, hermanos, no le dejamos reinar, porque sigue siendo nuestro orgullo, sigue siendo nuestra manera, nuestro ego, nuestro individualismo. Y por eso a veces no logramos ver lo que el Señor ya nos ha concedido, porque seguimos actuando ¿qué? A nuestra manera. Cuando dice venga tu reino, cuando usted ore de esa manera, hermanos, no es repetir, es que usted reconoce su estado, le está diciendo reina tú. ¿Por qué oramos hoy en este día en la mañana? Sanidad. ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué oramos? Un día más de vida. De aquí en adelante, venga tu reino. ¿Reina quién? Tú. Y a veces, si enfermamos y lo vivimos en la pandemia, ¿qué pasa, hermanos? Nos aferramos a esta vida. ¿A querer ser qué? Sanos terrenalmente. Y después, cuando oramos, hermanos, no vemos la respuesta del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos permitiendo, o quizás en algunos estamos interviniendo en la voluntad de Dios. Dice aquí, hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como reinas en el cielo, Señor, reina también en la tierra, en mis decisiones, en mi hogar, en mi familia, que no sea yo. De hecho, Jesucristo nos puso un claro ejemplo en la angustia y en el dolor, en el monte Getsemaní. ¿Amén, hermanos? ¿Se acuerdan de esa historia? Primero, los apóstoles, sus discípulos, y eligió a quienes él consideraba más cercanos, que le amaban más o que él amaba más. ¿A quiénes eran? ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿No se acuerdan quiénes eran? Juan. ¿Quién más? Pedro. ¿Y? Nos va a dejar tarea, falta uno. No, sus discípulos, hermano. Ajá, por ahí vamos. Pero ellos los eligió y les dijo, vengan, quédense aquí. ¿Y qué? Jacobo. Y mientras yo voy, ¿qué? Y oro. Pero no les dijo, quédense aquí, nada más, sino que él esperaba ¿qué? Que le acompañaran aquí a orar. Ellos ya sabían que Jesucristo cuando oraba, ¿qué hacía? Se apartaba a un lugar más solo para orar. Y cuando se da cuenta, bueno, él les dijo, mi alma está como muy triste. ¿Y triste hasta qué? Hasta la muerte. Las palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Cuando oró. Señor, Padre, sí, es posible que esto pueda pasar, que no tenga que yo que pasar por esto. ¿Qué dijo? Que así sea, pero no sea lo que yo quiera, sino que tu voluntad. Regresó otra vez Jesús. ¿Y de qué se dio cuenta? ¿Cómo estaban los discípulos, ellos los más? ¿Quién sabe si está roncando, no? ¿Y qué les dijo? Después volvió a regresar a orar, esperando una vez más Jesús
que bueno, le despertara del sueño y le acompañara en oración. Y dijo las mismas palabras. Y regresó y los volvió encontrando como dormidos. ¿Y qué hizo Jesús? Volvió a regresar por tercera vez. ¿Y qué dijo Jesús? Las mismas palabras. Y cuando regresó, ¿qué pasó? Los encontró como dormidos. Y Jesús dijo, ya saben qué, pónganse de pie porque la hora viene ya. Mis amados hermanos, a veces nosotros nos aferramos a hacer nuestra propia voluntad. Versículo 5, hasta el versículo 3 y 4 está la oración del Padre Nuestro. Y lo que hoy quiero compartir, hermanos, es que oremos en el Espíritu. En el tiempo de preparación mientras Cristo viene, la oración, hermanos, no solamente tiene que ser un hábito en nuestro diario vivir, tiene que ser, o tenemos que hacer de la oración, hermanos, un estilo de vida. Pero al orar tenemos que hacerlo, que abarquemos la mayor parte del tiempo orando en comunión con nuestro Dios. Y que oremos con entendimiento, es decir, en el Espíritu. Fíjese bien lo que dijo esta parte de Jesús. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Ya que respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Perdón. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, ¿por qué se va a levantar? ¿Por la qué? Importunidad de ese amigo, dice, y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama ¿qué? Se le abrirá. ¿Conocemos esto? ¿Entendemos esta parte, hermanos? Cuando usted ora al Señor, usted sabe que si usted pide, ¿qué va a pasar? Dios le va a dar. Que si ¿qué busca? ¿Qué? Va a encontrar. Y que si llama al Señor, ¿qué? ¿Él qué va a pasar? Le va a abrir. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, ¿qué? Se le abrirá. Ahora fíjese bien estos 2 últimos versículos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Leamos el versículo 13 juntos, por favor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Podemos tener dudas, hermanos, en este tiempo de por qué el Señor, o podemos quizás clamar o estar preguntándonos nosotros por qué el Señor no nos concede lo que deseamos. ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Por lo menos en alguna ocasión de su vida, le aseguro que usted se ha preguntado eso. Y la respuesta está aquí. Porque usted espera a su manera. Y cuando llega la respuesta, como no es lo que esperaba, ¿qué comenzamos a hacer? Cuestionamos, nos enojamos o nos decepcionamos. Porque no entendemos, hermanos, que somos malos de nacimiento, pecadores, y aún así podemos dar buenas dádivas. Es más, las madres de familia, voy a decir otra, ¿cuántas madres de familia hay? Madres de familia. Espero que, yo espero que sea así, creo que no voy a equivocarme, ¿verdad? Espero no equivocarme. Quienes tienen hijos, se pueden enojar sus hijos, les pueden decepcionar por algún tiempo quizás, ¿no? Que llegue el hijo o la hija, mamá, necesito eso. ¿Qué hace usted? Ah, no, porque me hiciste esto, ¿o qué hace usted? Usted se lo da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su hijo o su hija. Si así nosotros sabemos dar buenas dádivas, dice Jesús, nuestro Padre Celestial también, ¿cómo no nos va a dar el Espíritu Santo? Aquellos que, ¿qué? Que se lo pidamos. El poder del Espíritu Santo. Tenemos y podemos saber orar con entendimiento y en el Espíritu, hermanos. Hubo un hombre que se llamó George Mueller.
él oró mucho tiempo. Fue una persona que fue usada para poder bendecir a personas a través de un orfanato, a niños. Él oraba de rodillas todos los días y mucho tiempo. Y de hecho oró por este orfanato. Y por su oración ferviente, Dios abrió puertas. Una persona llegó a su vida y se le presentó dándole recursos para ese orfanato. Y esa persona dijo: yo no quiero que esté ni mi nombre ahí ni nada. De hecho, no quiero que se registre ni mi trabajo, nada, sino yo ¿de qué? De mi parte. Dice una historia que por este orfanato, ¿saben cuántos días permaneció George Mueller orando? 1995 días orando fervientemente. ¿Cuánto es 1995 días? Hagan cuenta, hay contadores aquí, ¿no? Son como 60 meses, poquito más de 66 meses. 60 o 66 meses divididos en 12. ¿Cuántos? 5 años. Hermanos, esta misión está orando por un lugar, el terreno. Y oramos en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche. Pero ¿cuánto tiempo realmente estamos orando? Esta misión tiene cultos de oración viernes y sábado. Y sí, dice mi esposa, a ratito yo puedo decir y comparar como somos, yo no sé si ponerle Misión Vida Nueva o Misión Azteca o en abonos chiquitos oramos, ¿verdad? Hermanos, tenemos que recordar esta historia. Cuando George Mueller empezó a orar estos 1995 días de una manera ferviente, él consideró muchas cosas, hermanos. Primero, que era el tiempo de Dios y no de él, que era la voluntad de Dios. Porque él empezó a orar sin un solo pequeño que yo iba a llegar. Me recuerda esto la historia de Noé. Hasta el arca, en un lugar desierto donde no hay lluvia, va a haber un diluvio, ¿no? George Mueller orando por ese orfanato, quiero bendecir, pero pues no hay niños, no había recurso, pero él se puso a orar. Y la primera llegada fue de un niño, la segunda de 10, y la tercera fue de 300 niños. Donde también no solamente él se quedó con eso, sino enseñó a estos niños también a ejercer el hábito de la oración. Mis amados hermanos, estamos orando por ese terreno. Hay necesidades en nuestra vida. Y el Señor ya conoce y ya tiene la respuesta. Pero a veces nosotros lo que no tenemos es la visión de ver lo que Dios ya mostró. Y seguimos preocupándonos. Y tenemos que orar con el Espíritu, hermanos, en el Espíritu. Orar con el Espíritu, ¿qué implica, hermanos? Que tenemos que ser guiados, o vamos a dejarnos ser guiados por Él, a la voluntad de Dios. Que el tiempo que Dios nos permita orar sea el tiempo de Dios. Y posiblemente le va a empezar a dar comezón en las rodillas o dolor en las rodillas. Eso le va a inquietar. Pero tenemos que aprender a ejercer el hábito de ¿qué? De doblar rodillas. Y a lo mejor hay quienes, como decía mi hermana Ruth hace rato, mi hermana Marce, o alguien que no puede doblar rodillas. Pero, hermanos, el Señor sí conoce la situación y la condición física, pero también conoce ¿qué? El corazón. Y si nosotros no nos humillamos, no doblamos rodillas desde el corazón, entonces ahí empieza el problema. Porque nosotros estamos siendo personas individualistas que creemos orar bien, que creemos estar orando bien a nuestra manera, y no es así, hermanos. Por eso es de que a veces no cumplimos con el propósito divino y la voluntad del Señor, y por eso es que no nos hemos dado cuenta de que el Señor ya nos ha respondido, ¿sí? Ahora, hermanos, leímos, vamos a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 4. Fue lo que leímos en un principio.
Hebreos 4, del 13 en adelante. Ya estamos ahí, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Dice así el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿En qué aprovecha más el tiempo usted, hermano y hermana? Pueden ser los quehaceres de la casa, el trabajo, pero también, hermanos, pueden ser atracciones. O también, hermanos, puede que el enemigo esté sembrando en nuestros corazones discordia y decir, híjole, pero sí, el día viernes no va nadie, pues ¿para qué vamos a orar? El día sábado en la mañana, ¿por qué vamos a orar? O llegamos al día viernes o al día sábado, y vemos que hay uno o dos, y nos incomodamos, nos inquietamos y nos molestamos, y así oramos. El Señor Jesús dice de esta manera, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra ¿qué? Profesión. ¿Qué es retener nuestra profesión? ¿En quién hemos creído? ¿A quién servimos? ¿A quién nos dirigimos? Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado, un modelo a seguir a Jesucristo como hombre, sin haber que también pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno que socorro. Y quiero que usted vea, por favor, conmigo el capítulo 10 de Hebreos. Por favor. Capítulo 10, versículo 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, es decir, hermanos, en aquel lugar santísimo entraba solamente el sumo ¿qué? Sacerdote. Cuando Jesucristo entrega su vida por usted y por mí, ese velo que es rasgado, y a partir de ahí, usted y yo tenemos libertad para entrar ¿a qué? Al lugar santísimo, es decir, a la presencia de ¿quién? De nuestro Dios. Y dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, veamos juntos el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firme que, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis hermanos, cuando usted se acerque al Señor, tiene que hacerlo como purificado el corazón de ¿qué? De mala conciencia, sin adelantar, sin prejuzgar. En la semana pasada yo les compartía las situaciones o los estorbos para que la oración sea eficaz, para no cumplir o reflejar el carácter de Dios. Y yo les decía que muchas veces a través de la oración hay estorbos, ¿no? Y uno de ellos es primeramente el prejuicio, prejuzgar, adelantarnos antes de las cosas. Y a veces así venimos aquí a la casa de oración. Híjole, pero pues llego a las 6:15, al fin, pues el pastor pues va a llegar tarde, o el hermano o el hermano. Prejuzgamos. O no voy a ir porque pues al fin ni va. Y así nos mantenemos. ¿Con qué actitud nos presentamos ante el Señor? Así que, hermanos, en Deuteronomio se nos anticipa de las consecuencias a toda causa o a toda acción, a todo acto, hay una consecuencia, sea bueno o sea malo, hay consecuencias buenas o malas. Y Deuteronomio, capítulo 28, dice las consecuencias de la ¿qué? De la desobediencia y de la obediencia. Así que, hermanos, yo les invito en este tiempo
a que podamos abrazar la palabra del Señor, a que oremos en el Espíritu. Por último, hermanos, Jeremías 29, versículo 11. ¿Qué dice Jeremías 29, 11? Por favor, hermanos. ¿Alguien lo tiene? Y con eso termino. Y de esta manera podemos entender que es orar en el Espíritu. 29, 11. Porque yo sé que los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé que los planes y los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y son pensamientos y planes ¿de qué? De paz. ¿De qué? De bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Así que, hermanos, lo que tenemos que hacer usted y yo es retomar lo que ya hemos descuidado. Y le voy a invitar, por favor, hermano, a que de hoy en adelante usted pueda orar con la Biblia. Hemos invitado a leer la Biblia y a veces se nos hace pesado porque vemos genealogías, porque vemos capítulos largos, versículos largos, se nos hace pesado. Pero, hermanos, la oración, la lectura, el estudio de la Biblia y el ayuno son disciplinas espirituales que tenemos que retomar como hijos de Dios. Y más en este tiempo, que estamos en los últimos tiempos, en la edad venidera, con esperanza hasta el último ¿qué? Día, donde requerimos una preparación espiritual. ¿Cómo desea que Jesucristo le encuentre cuando Él venga? ¿Viendo Netflix o doblando rodillas? Amados hermanos, es importante retomar lo que ya hemos descuidado para poder darnos cuenta de lo que el Señor ya nos ha concedido y que podamos ver esa respuesta del Señor. Platicaba con mi hermana Marcia hace algunos días. Decíamos, le vamos a requerir un informe, ¿verdad, hermana? De Protemplo. Yo me quedé y decía allá consistorio, bueno, pues con ese recurso de 60 y tantos, ¿no?, que había. Y nuestras hermanas hicieron una gran labor también, han hecho. Pero el Señor ha hecho algo mucho más maravilloso, hermanos. Porque al día de hoy, la misión tiene ya un poco más, hermano, podemos decirlo a la iglesia. Sí. Redondeando, hermanos, la cantidad que hay en Protemplo son 84,000 pesos, ¿verdad? 85. Sin contar lo del 15, ¿o ya contando eso? Sin contar lo del 15, 85. La meta, decíamos, unos 100 para que el consistorio pueda apoyarnos con algo más y comprar el terreno. Pero, hermanos, eso solamente es ¿por quién? Por Dios, la obra de Dios, y que pone en el servicio de mis hermanas también el poder trabajar de esa manera, ¿sí? Así que, hermanas, el lugar Dios ya lo tiene, la respuesta ya está dada. Ahora mantengámonos preparados en oración para poder discernir y tener la visión de dónde es donde el Señor quiere, no donde usted quiera, donde el pastor quiera, donde las hermanas de hermana más se quieran, sino donde el Señor ¿qué? Desee que se proclame su palabra, que se adore, donde quizás haya necesidad de que hermanos alrededor tengan necesidad de ¿qué? De escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Así que oremos por eso, tiene que ser nuestra oración esa hora. Y ahora, hermanos y hermanas, quizás en nuestra vida va a haber circunstancias difíciles, pero mayores sean las dificultades, mayormente va a ser nuestra visión de ver el poder de Dios. Porque aún así, hermanos, podemos ver que a través de la oración y de la fe, podemos ver la obra de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida. Si mayores son las dificultades, mayor será nuestra visión de ver la gloria de nuestro Dios en esta parte. Amén, hermanos. Tenemos que empezar reconociendo que no somos nada delante del Señor, ¿sí? Y el Señor va a proveer todo. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero oremos en el Espíritu. Y la indicación, hermanos, es indicación con D, no con V. Indicación, no invitación. Es una indicación, me atrevo a hacerles. A partir del día de hoy, de mañana, hermanos, empecemos a orar la Biblia con los salmos. Y pastor, ¿cómo le hago para poder orar la Biblia? Salmo 1. Vamos al Salmo 1, por favor, y con esto ya termino. Por favor. Solamente doy una enseñanza en los versículos.
Vamos a proponernos hacer esto por lo menos 150 días, hermanos. ¿Por qué 150 días, hermanos? A ver. Las gracias a Dios. Salmo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, para hacer de los justos que perecerán. Un salmo cortito. Y la manera de orar, hermanos, es primeramente acercándonos al Señor, pidiendo guía y dirección, porque con esperanza deseamos no andar en consejos aunque escuchemos. Y esto va para los jóvenes. Abner, Eliud, Jesse, Gaby, Dana, ¿sí? Y compartan, ¿sí? Acercarse. Van a escuchar consejos malos, influencias de sus amigos o compañeros. Tienen que ustedes pedir la dirección al Señor para que no anden en ese camino de pecadores, ni estar con aquellos que quieran que ustedes también se burlen de aquellos o de los demás. Y pedirle la guía, la dirección y los tiempos para que usted invierta el tiempo en deleitarse, ¿en qué? En la palabra del Señor, no solamente leerla, sino orar. ¿Y hacerlo cuándo? De día y ¿qué? Y de noche, todo el tiempo. Decirle al Señor que nos haga como árboles plantados, que cuando vengan pruebas nos mantengamos ¿qué? Firmes, que cuando vengan adversidades no desmayemos, que no caigamos, que nos haga diferentes a aquellos que no lo quieren hacer, que son como cualquier cosa o rama que el viento se lleva. Que nosotros queremos ser de aquellos que aún siendo pecadores, deseamos congregarnos, pasar tiempo con el Señor, deseando conocer su camino, porque no queremos perecer. Esa es la manera de orar, con sus palabras. Yo lo hice de manera general, pero con sus palabras. Y así, el día 1, el Salmo ¿qué? 1. El día 2, el Salmo 2. Y así 150 días, orando ¿qué? La Biblia a través de ¿qué? De los Salmos. Por favor, hermanos, amén. Y verá que el Señor va a obrar en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar precisamente con este texto que hemos leído de Lucas 11, acerca de la oración del Padre Nuestro. Voy a invitar que usted pueda cerrar sus ojos, disponer su corazón de una manera que el Espíritu Santo nos redarguya, nos invite a retomar lo que ya hemos descuidado. Padre soberano y Dios eterno, en el nombre de Jesucristo nos acercamos ante ti, recordando la manera en que tú enseñaste a tus discípulos a orar, recordando que eres nuestro Padre celestial y que eres un Dios santo, recordando tu omnipresencia, que estás presente, Señor, no solamente en los cielos y en la tierra, sino en todo lugar. Padre, hoy rogamos que tú reines, Señor, de aquí en adelante en nuestros corazones, en nuestras decisiones, en planes y proyectos, en lo que hagamos al terminar este culto, Señor, que tú reines en nosotros. Padre, que cada día podamos cumplir la voluntad, el propósito para el cual tú nos has pensado y nos has creado. Señor, y que tú determines tu voluntad en nosotros, así como en el cielo, también en la tierra, Señor. Padre, también te agradecemos porque el pan, Señor, espiritual ha sido compartido, pero también el pan material, Señor, nos los has provisto día con día. Te rogamos que nos lo sigas dando y nos sigas proveyendo y sustentando. Ayúdanos también a ejercer el perdón, Señor, unos con otros.
Por favor, Padre soberano. Y Señor, en medio de la tentación, ayúdanos a mantenernos firmes. Líbranos, Padre, de todo peligro, de toda maldad, de toda tentación. Que siempre, Padre, recordemos, Señor, que tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Lo hacemos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.